Domingo 7 de junio, hermanos. Qué bueno estar aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Bienvenidos. Qué bueno verles, hermanos. Qué bueno ver a algunos de ustedes que no le habíamos visto. Bendiciones. Y hermanos que están ahí en casita, viéndonos. Dios les bendiga ahí en casa, donde quiera que estén. Vamos a tener un servicio muy especial hoy, porque pues es el día del Señor. Amén. El día del Señor siempre es especial. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tenemos todo el mismo patrón de servicios. Y vamos a ponernos de pie, oramos y después cantamos dos cantos. Amén. Puestos de pie, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que Dios bendiga todo lo que vamos a estar haciendo. Amén, hermanos. Y que Él sea glorificado y que podamos, hermanos, en esta mañana poder tener un lindo tiempo aquí reunidos como iglesia. Señor, te agradecemos en esta preciosa mañana de este día 7 de junio, Señor, por la gracia y la misericordia tuya. Es que aquí estamos, Señor. Nos has prestado vida, salud, has guardado, Señor, nuestras vidas, Señor, de las enfermedades, de tragedias, Señor. Y, Señor, hasta aquí, Señor, tú pues has provisto para que podamos estar acá con todas y cada una de nuestras facultades. Señor, bendice el servicio, bendice todo lo que vamos a estar haciendo y que todo lo que se diga y se haga en esta mañana, Señor, sea para traerte a ti toda la honra y la gloria. Y que, Señor, nuestro corazón de veras pueda tener ese deseo grande de alabar a nuestro Dios. Hoy tenemos la cena del Señor también. Y qué bendición poder, Señor, hacer memoria de lo que Cristo hizo a través de los elementos, que es el pan y el jugo de uva, que, Señor, representan lo que Cristo entregó para salvar al pecador. Señor, gracias por los hermanos que están aquí, Señor, en el auditorio. Qué bueno tenerles. Y, Señor, gracias por los que están allá viéndonos, Señor, en casa, Señor, o en algunas otras partes de donde nos están viendo, Señor, que tú les bendigas y suplas cada necesidad que haya. Y, Señor, quiero pedirte, pues, que bendigas la situación de la salud de mi papá, que sí, igual, Señor, ahí en estado de emergencia, Señor, o allí en el hospital. Y de algunos otros hermanos más, si hay alguien más que está enfermito, sé con ellos, bendíceles. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Bien, hermanos. Bien, a cantar, hermanos. Cantos de la Santa Cena. Número 110. En la cruz vamos a cantar solamente la primera, la tercera y la última estrofa. Querido triste a Jesús nos debe mi dolor. Bendito hermano. Bendito que soy.
queremos darles una bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes que están aquí, que nos están visitando, hermanos, y algunos que teníamos rato que no lo miraban, ¿no? Más de 2, 3 meses por la situación que tuvimos y estamos ahí, hermanos. Esta mañana abrimos las ventanas. Eso dicen que también ayuda, hermanos, que haya ventilación. Así que están todas las ventanas abiertas y hermanos, después, esta tarde, si vamos a abrir las puertas, hermanos, para cuando nos vayamos, digo, terminemos, abrimos las puertas para que todos podamos salir por ahí. Mano Eleazar, hermano, me está haciendo señas. Si alguien necesita una mascarilla, hay mascarillas extras. Ahí tenemos unas mascarillas extras, amén. Si usted tiene acá, mano Rivas, qué bueno verle. Y hermana Katy, ¿quiénes están por primera vez, hermanos? ¿Qué es primera vez que están viniendo? Sí, la hermana Cisneros con los niños, qué bendición. Amén. Y yo creo que todos, ¿no? Yo creo que son únicos, ¿no? Bienvenidos, hermanos. Estamos hasta ahorita haciendo bien. Yo creo que no hemos tenido grupos grandes, ahí 50 y cachitito. Entonces, hermanos, en la segunda hora también vamos a tener otro servicio y en la tarde, hermanos. Así que, bienvenidos, hermanos. Quiero, hermanos, pues, hermanos, no tengo muchos anuncios, tengo aquí nomás. Hermanos, pues vamos a tener la cena del Señor. Si usted ve estas mesas, después de la predicación, lo vamos a dejar para el último, para así nomás tomamos, oramos y nos vamos a ir. ¿Ok, hermanos? Entonces, ya les vamos a explicar, es bien sencillo, vamos a ir por líneas, van a venir a agarrar su copita, uno de los diáconos va a estar ahí dándoles con guantes un panecito. ¿Ok? Ya vamos, nos sentamos y esperamos para hacer eso. Y allá atrás también. Los de atrás van a ir a la mesa de él. Así que, bien, hermanos. Hermanos, gracias por orar por mi papá. Mi papá sigue igual, hermanos, sigue allí en la misma situación, hermanos, en cuidados intensivos. No ha habido mucha mejoría. Así que, pues así como decimos siempre, en las manos del Señor. Amén. Son 95 años, hermanos, y mi papá ha sido un hombre con una tremenda salud. Y bueno, por eso el Señor le ha guardado, pero hermanos, ustedes saben que muchas veces cuando dan medicina para una cosa afecta a otra. Así que bueno, oremos que Dios le deje vivir y si no, sin duda, el Señor pues hace su soberana voluntad. Hermanos, después, hermanos, si quieren, recuérdenme, ¿se acuerdan que la semana pasada les conté de la muerte de este hermano Maroto, Adán Maroto? A mí me gustaría después del servicio, hermanos, recoger una ofrenda para la viuda. Estuve hablando con el pastor Rocha, que es su suegro del misionero. Él estuvo aquí con su esposa y sus 3 niños. El mayor tiene 5, 4 y 3 años. ¿Se acuerdan de una pareja jovencita? Sí. Entonces, recoger una ofrenda. Yo hablé con él y le dije, hermano, vamos a tratar de mandarle una ofrenda a la cuenta del papá, del hermano Rocha, que tiene un banco de América. Si usted puede, fabuloso. ¿Ven, hermanos? Muy bien, tenemos una lectura bíblica. Son prácticamente los anuncios, hermano. Yo no sé de ninguna otra situación. Hermano Mario, ¿por qué no viene y nos lee este pasaje? Buenos días, hermanos. Sígame, Vamos a leer la primera epístola de San Juan, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a cantar el último canto, puestos de pie, por favor, el número 170. Ese salmo de gloria. Yo sé que el día de ayer iban a empezar a ganar almas. Estaba ahí un poquito con, ya ve que yo he padecido de los vértigos, hermanos. Y bueno, hermano, pero yo sé que ayer estaba un grupo de hermanos, inclusive algunos que no les testé llegar. No, disculpen, pero si todo está bien, hermanos, el sábado empezamos ahí, hermanos, a tocar puertas, ¿no? Vamos a tratar de probar ahí, hermanos, ya sea que vayamos a las casas y nos abren o a las plazas, a los parques, como dice, a ver cómo, pero vamos a empezar, hermano. Así que, qué bendición. La otra cosa, hermano, el miércoles, si todo anda bien, el hermano Gerard Thomas, misionero, ¿a dónde es, hermanos? Ucrania, estará con nosotros. Él está acá, vino a visitar su suegra. Su suegra vive aquí en la ciudad de Foro y, hermano, va a estar con nosotros. Un buen hombre, hermano, ahí haciendo la obra. Se vinieron y desde que se vinieron, que comenzó todo el relajo, hermanos, ellos están por acá, pero él estará con nosotros este miércoles. Así que, qué bendición. Amén. Vamos a ir preparándonos para recoger los diezmos y las ofrendas, hermanos, en esta mañana, hermanos. ¿Ok? Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas para, hermanos, para poder, hermanos, aún cumplir con esto, hermanos. Gracias, hermanos, por apoyarnos, hermanos, a través de estos meses, hermanos, que, pues, hermanos, yo sé que todo ha sido un poco limitado, el trabajo y de todo un poco, pero, hermanos, Dios ha provisto, amén, hermanos, Dios ha provisto. Se han pagado todas las cuentas en la iglesia, hermanos, gracias a Dios. No hemos debido ni un bill, se ha llevado a cabo todo, hermanos, y bueno, hermanos, por la pura gracia de Dios y lógico por la fidelidad, hermanos, de muchos de ustedes que han sido tan fieles para dar al Señor. Así que vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Hay sobre, hermanos, si usted quiere un sobre para su diezmo, ahí están los sobres, hermanos. Aquí, hermanos, muchos de los hermanos venían a la iglesia, traían sus diezmos y algunos eran los que mirábamos, ¿no? Porque ya por ahí
semanas nada y llegaban y qué bueno, hermanos. Así que, pero hermano, ahora podemos reunirnos y tener, hermanos, un tiempo de recoger ofrendas y diezmos acá, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué? Vamos a orar por los diezmos. Hermano Chuy, venga ahora por los diezmos y las ofrendas, hermanos, y después tenemos un especial. Queremos tener primero la predicación y después la cena del Señor, así que no me quiero exceder con el tiempo. Oremos, iglesia. Padre, cuánto te agradecemos, Señor, que tú eres bueno, Señor, por tu grande amor manifestado en tu Hijo amado, Señor, que se dio en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, vamos a hacer memoria en la comunión como iglesia, Señor, que tú bendigas el resto del servicio, Señor, y tú, Señor, en este culto, para honrar de tu nombre, Señor, llegue a tu memoria, Señor. Tómalo en el hueco de tu mano, Señor, y te agradecemos, Señor, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, hacia tu pueblo, Señor. Bien, Señor, en este momento es tiempo de recoger las ofrendas, tu diezmo, Señor, que te pertenece, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, que tú los bendigas, que multipliques, Señor. Provea, Señor, por las necesidades de tu pueblo, Señor. Te rogamos, Señor, por tu pastor, tu siervo, Señor, que lo unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y Señor, que tú lo has puesto en su corazón para el mensaje a tu pueblo, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre. Abre nuestro corazón, Señor, y Espíritu Santo, paséate en este culto, Señor, y guíanos, Señor, en tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos que están viendo, Señor, por los medios de internet, bendice de sus vidas, Señor, si en este servicio, Señor, hay una alma perdida, Señor, que tú, Señor, te glorifiques en ella, Señor, pueda ser salva. Y Señor, que de los labios de nuestro pastor sea tu voz edificando nuestras vidas, Señor. Rogamos por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi
hermanos, qué bendición. Amén, hermanos. Hablando sobre la sangre de Cristo, hermanos. Y es la sangre de Cristo lo que nos limpia, lo que nos perdona nuestros pecados. Y justo voy a hablar de eso, hermanos. Quiero hablar de la Santa Cena. Quiero hablar de la Cena del Señor, hermanos. Teníamos más de casi 3 meses, ¿no? Desde la primera semana de marzo. Así que marzo, abril, mayo, junio, ¿qué? 3, 4 meses, hermanos, que no teníamos la comunión, hermanos. Y yo quiero enseñarles algo muy sencillo para que, hermanos, podamos agradecerle a Dios, en verdad. Qué buena oportunidad que tenemos, hermanos, de poder tener este servicio, este compañerismo, hermanos. Y bueno, hermanos, si vamos a la Biblia, hermanos, olvidé mis lentes por ahí, hermanos. Siempre tengo unos de repuesto ahí en mi oficina, los agarré, hermanos. Parecen los de mi abuelita, pero ahí están, hermano, a ver si no me siento bien con estos, pero siempre tengo estos ahí lentes de la abuelita para que ya me ha pasado. Vamos a ir a la Biblia, hermano. Vamos a ir al libro vamos a comenzar con Lucas capítulo 22, hermanos. Lucas 22, voy a ir, hermanos, para después a tomar la cena del Señor. Qué bendición, amén, hermanos. Es una de las cosas que, hermanos, el Señor nos mandó, nos dejó, hermanos, que lleváramos a cabo. ¿Okay? Lucas 22, hermanos. Lucas 22. Voy a leerlo, hermanos, ahí desde el versículo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Déjenme, ¿ok? Lucas 22, y vamos a leer, hermanos, del 14 hasta el versículo 20. Lucas 22, 14 al 20. Que dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Creen que me pueden ayudar, hermanos? Sí. El 15 pues dice: y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Todos el 20 ahí paramos, hermanos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por las escrituras, gracias por la enseñanza que la Biblia nos da en cuanto a, Señor, lo que aquí es el tema de las últimas cenas del Señor Jesús con sus discípulos. Sabemos, Señor, que fue todo bien planeado y todo bien diseñado para que, Señor, Él llevara a cabo esa cena con sus discípulos. Y después, Señor, sabemos que Él la instituyó para la iglesia. Y será esto llevado a cabo hasta que Él venga por su iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, que en verdad, gracias a lo que Cristo hizo, Señor, en la cruz del Calvario, tenemos el regalo de la salvación, tenemos el perdón de nuestros pecados. Somos parte de la gran familia de Dios. Y, Señor, que en esta mañana podamos, Señor, agradecerte por estar acá, Señor, reunidos en tu nombre con cada uno de los hermanos que están aquí, los hermanos que están allá en sus casas mirándonos y otros en cualquier otra parte del mundo que nos estén viendo por las redes. Sé con ellos, bendíceles y cuida a las familias en Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanos, pueden tomar asiento, hermanos. La cena del Señor, o hermanos, o la Santa Cena, como usted quiera llamarle, hay muchos títulos que se le dan a esto. Amén, hermanos. Y la verdad, hermanos, es una de las ordenanzas que, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, lleva a cabo hasta el día de hoy. ¿Cuándo, hermanos, dejaremos, hermanos, de celebrar
esta reunión o esta fiesta. Hermanos, en verdad la cena del Señor es sencillamente, hermanos, una celebración, amén, de lo que, hermanos, Cristo, hermanos, haría por nosotros. Ahora, usted y yo sabemos, hermanos, que cuando Cristo, hermanos, llevó a cabo, hermanos, esa cena, estaban celebrando, ¿qué, hermano? La Pascua de los judíos, amén, hermanos. Se estaba llevando a cabo en la fiesta, una de las fiestas más importantes y más solemnes que el pueblo de Israel celebra hasta el día de hoy. ¿Amén? Entonces, hermanos, justo coincidió. Y no era tanto poder coincidió, era el plan de Dios. Amén. Porque Cristo dice ahí, hermanos, en el capítulo 22, y hermanos, en el versículo 15, vean lo que dice. Él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Y hermanos, la Pascua no quiere decir más que panes sin levadura. Prácticamente eso era. Era una ceremonia sencilla, simple, que usted y yo conocemos. No tengo tiempo para meterme, aunque tengo ganas de meterme allá al libro de Éxodo 2, hermanos, donde Éxodo 12, donde se llevó a cabo todo esto. Pero mis queridos hermanos, la verdad es que el Señor Jesús, hermanos, estaba llevando a cabo esta cena, hermanos, en honor a la cena de los judíos, a la Pascua, amén. Pero, hermanos, de ahí en adelante, hermanos, vean lo que dice el versículo 19. En el versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, ¿qué, hermanos? En memoria de mí. Entonces, hermanos, de ahí, hermanos, en adelante, en verdad, hermanos, para la iglesia cristiana, para los cristianos, ahora, esta celebración de la cena del Señor, hermanos, iba a ser en memoria de Cristo. ¿Bien? Hermanos, el libro de Lucas, como casi todo el Nuevo Testamento, hermanos, se escribió, hermanos, en griego. Amén. Y en verdad aquí, en este versículo 19, la palabra que Cristo habla, o que usa, hermanos, es la palabra Eucaristía. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra, hermanos? Aún cuando estábamos allá en la iglesia popular, ¿no? Ellos usaban mucho la palabra Eucaristía, que vamos a tomar la Eucaristía. Y yo a veces me quedaba en el aire, ¿qué palabrón será eso, no? Y en verdad, hermanos, de acuerdo al diccionario, al español, la Eucaristía, que es una palabra griega, tiene que ver, hermanos, si se lo leo aquí, tiene que ver, hermanos, con sencillamente, hermanos, una compañerismo, una comunión o una santa comunión, hermanos, entre los hermanos, entre los cristianos. Amén. Y eso es en verdad de lo que se trataba, hermanos, la cena del Señor. Quiero que vayamos allá al libro Primera de Corintios. Vean allá en Primera de Corintios, capítulo 11. Hay tantas citas en la Biblia donde nos habla de esto, hermanos, de la cena del Señor. Y miren lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer ahí el versículo 23. Amén. Primera de Corintios 11, 23. Pablo está aquí, hermanos, ahora él narrando, hermanos, lo que el Señor le había dado a él, o se le había manifestado. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, mire la palabra gracias, lo partió y dio. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la comieres. Otra vez, ¿qué, hermanos? En memoria de mí. Entonces, hermanos, esta celebración, hermanos, era prácticamente una cena, hermanos, una festividad de acción de gracias, Eucaristía.
hermanos, una santa convocación de gratitud, amén, hermanos, hermanos, de lo que, de verdad, hermanos, usted y yo entendemos que, hermanos, el pueblo de Israel hacía en memoria, cada año hacía en memoria, hermanos, en la época o en la fiesta de la Pascua, de la libertad, ¿no? Con que el Señor les había libertado de Egipto, amén. Ahora, hermano, usted y yo hacemos memoria, hermanos, y recordamos que, hermanos, Cristo un día nos sacó del pecado. Amén, hermanos. Un día nos rescató y un día nos trajo de allá donde estábamos perdidos, sin esperanza. Y, hermanos, gloria a Dios, porque, hermanos, lo que Cristo realizó, hermanos, en esa cruz, hermanos, nos debe de llenar de gozo, de alegría y de gratitud. Amén. Ahora, yo quiero entonces hablar, hermanos, sobre cómo. O hermanos, ¿cómo poder participar o celebrar la Santa Cena? O ¿por qué tenemos que celebrar la Cena del Señor? Número uno, hermanos, porque Él lo manda. Es sencillo, no le voy a dar nada que usted no sabe. ¿Por qué, hermanos, las iglesias cristianas, hermanos, celebramos la Cena del Señor? Número uno, porque el Señor lo manda, amén. Ahí dice, bien claro, también ahí en el libro de 1 Corintios, dice, ahí dice, en memoria de mí, dice el versículo 24, y habiendo dado gracias y partió, y dio tomando, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto, ¿qué, hermanos? En memoria de mí. Y esto se repite muchas veces a través de la Escritura, hermano. Entonces, la celebración de la Eucaristía o de la acción de gracias o de la Santa Comunión, hermanos, entre los cristianos, hermanos, lo llevamos a cabo porque el Señor lo mandó, amén. El Señor lo enseñó, lo instituyó. Y por eso, hermanos, la iglesia, la iglesia comienza con Cristo, amén, hermano. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver. Y segundo, hermanos, la iglesia, hermanos, comienza en Jerusalén. Y allá en la iglesia primitiva, cuando ellos se congregaron, vean lo que dice, vamos al libro de Hechos. Le voy a dar un poco de Biblia aquí para que no se me duerman, hermano. Y miren, en Hechos capítulo 2, Hechos 2, dice la Biblia, aquí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000, ¿ok?, personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí está la Eucaristía, hermanos. ¿Qué, hermanos? La comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y no dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y lo dice ahí la Biblia, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y la otra vez vean lo que dice el versículo 46. Y perseverando, ¿qué, hermanos? Unánimes cada día en el templo, y otra vez partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tenemos, hermanos, aquí en el comienzo de la iglesia primitiva ahí en Jerusalén? Después de que, hermanos, Cristo ya se ha ido al cielo, y que, hermanos, Pedro y los apóstoles empiezan a predicar y empiezan a llevar a cabo todo lo que era la gran comisión, y gente fue salva, hermanos, tenían exactamente comunión, compañerismo, amén, hermanos. Tenían una acción de gracias como iglesia, agradecidos con el Señor. Y en verdad, hermanos, que usted y yo debemos de entender, hermanos, que la cena del Señor no nomás es, hermanos, una orden o el Señor lo manda, sino que es motivo de alegría, amén. Es motivo de acción de gracia, hermano. ¿Por qué? Porque hace 2000 años o más Cristo se dio por nosotros, amén. Él dio su vida para que usted y yo podamos en esta mañana decir, gloria a Dios, somos salvos, amén. Entonces, hermano, ¿por qué debemos llevar a cabo la cena del Señor? Bueno, Él lo manda. Ok, segundo, ¿quiénes son los que debemos, hermanos, de llevar a cabo la cena del Señor? ¿Quiénes son los que deben de participar en la cena del Señor? Bueno, ahí en el capítulo 2, ahí en la porción que acabamos de leer, dice que son los salvos, amén, los salvos y los bautizados. Dice ahí en el versículo 41, dice, y así que los que recibieron su palabra, ¿qué, hermano?
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas aquí a la iglesia. Esa gente que fue salva, que recibió el mensaje que Pedro predica, y dice que 3,000 personas aceptaron a Cristo, hermanos, se añadieron, fueron parte de la membresía de la primera iglesia allí en Jerusalén. Amén, hermanos. Y hermanos, entonces ahí en el versículo 42, vean lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y ahí está, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está hablando, el partimiento del pan era la cena del Señor, hermanos. Amén. En esta mañana, hermanos, usted está invitado a participar del pan y del jugo de uva. ¿Quiénes son entonces los que debemos de participar? Hermanos, si usted ya es salvo, si usted ya se bautizó, hermano, usted es invitado a participar, amén, a tener parte de la compañerismo, de la comunión, de la Eucaristía, de acuerdo a la palabra griega, amén, hermanos. Entonces, hermano, usted y yo entendemos, hermanos, que en verdad este asunto, hermanos, de lo que es la cena del Señor es algo que nos debe de llenar de regocijo, de gozo. El Señor Jesús, hermanos, estaba celebrando con sus discípulos la fiesta de la Pascua, esa última noche, hermanos. Y, hermano, tenga este cuadro siempre en mente. Los judíos, hermanos, celebraban y celebran hasta la fecha, hermanos, el poder haber sido libertados de la esclavitud. Y usted y yo, hermanos, debemos de, hermanos, como dice la Biblia ahí en el libro de Gálatas, debemos de veras de regocijarnos que Él nos ha hecho libres de la esclavitud, del pecado y del mismo Satanás. Amén. Y en tercer lugar, hermanos, ¿dónde se debe celebrar, hermanos, la cena del Señor? En la iglesia local. Amén, hermanos. En la iglesia local, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos la celebración de la cena del Señor en las iglesias locales, cada iglesia, hermanos. Y ahora, yo sé que la cuestión es, pero pastor, ¿cuándo? Bueno, hermano, yo no sé, nuestra iglesia lo ha hecho siempre el primer domingo de cada mes. Hay iglesias que lo hacen 2 veces al año nomás. Hay veces, hay alguna iglesia que lo hacen 1 vez al año. O hay iglesias que lo hacen cada semana. ¿Usted está bien? Cada semana lo hacen, llevan a cabo la Santa Cena del Señor, hermanos, cada semana. Y hermano, a mí me enseñaron así, yo, por decir, en las iglesias donde yo fui salvo, crecí espiritualmente, toda la mayoría de las iglesias, hermanos, siempre lo hacían el primer domingo del mes. Y yo creo que no pecamos si lo hacemos 1 vez al mes, ¿no? Al contrario, nos gozamos. Recordamos, hermanos, que, hermanos, Cristo dio su vida y que, hermanos, cuando Él dice que, hermanos, ese pan era simbólico, hermanos, de su cuerpo, y que hermanos, ese jugo era simbólico de su sangre. Hermanos, estaban diciendo que en verdad, hermanos, hermano, Él era el único cordero. Y bien, hermano, los judíos celebraban la Pascua, recordaban cómo lo sacó Israel, el Señor de Egipto y todo esto, pero a la misma vez, hermanos, tipológicamente, hermanos, los judíos sí mataban un cordero, amén, hermanos. Estaban, hermanos, llevando todo a la tipología como Cristo, el Cordero de Dios, ¿no? Mire, quiero que vea conmigo el libro de Juan, rapidito. Allá vamos al Evangelio de Juan, hermano. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, hermanos. Y hay más citas, pero nomás rapidito le enseño Juan 1, hermanos. Juan 1. Y el versículo 29 dice así la palabra de Dios, Juan 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué, hermanos? El pecado del mundo. Interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento, hermanos, el Cordero servía, hermanos, para poder, hermanos, hacer que el pecador fuera perdonado por sus pecados, pero, hermanos, la sangre de Cristo limpia la sangre del mundo. Aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Hermanos, qué interesante, hermanos, cuando Cristo dice, ahí, hermanos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y, hermanos, sin duda, como judíos,
sus apóstoles, hermanos, ellos ya tenían, hermanos, todo el cuadro de lo que era la Pascua hebrea, amén, hermanos, allá. Pero ahora, hermanos, ellos tendrían, hermanos, sin duda esa memoria de cómo Cristo Jesús, hermanos, la última noche, lo último que le está enseñando, quedaría, hermanos, impregnado, quedaría en la historia, amén. Y miren, usted y yo podemos, hermanos, hasta el día de hoy tener parte de, hermanos, de esa Eucaristía, de esa comunión, de esa acción de gracias, amén. Dice en el versículo 18, dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, dice, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y hermanos, ustedes saben que muchas religiones torcieron ahí, ¿no? Ahí literalmente que enseñan, hermanos, que el cuerpo de Cristo se convierte, o que el pan, la hostia, lo que ellos decían, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y hermanos, cuando Cristo, usted y yo sabemos, tenía el pan, él está diciendo, este pan es un tipo de mi cuerpo, será quebrado, así será desmenuzado. Y usted y yo sabemos que después va a la cruz y hermanos, Cristo prácticamente es, hermanos, azotado, ¿no? Por todo lo que él pasó. Entonces, hermanos, eso es lo que, hermanos, tenemos que entender, que encierra lo que es la cena del Señor. Amén. Así que, ¿por qué celebramos la cena del Señor? Porque lo manda. Amén, hermanos. ¿Quiénes, hermanos, son los que deben de participar o llevar a cabo la cena del Señor? Gente salva y bautizada. Amén, hermanos. ¿Dónde se debe celebrar en el tercer lugar, hermanos? En la iglesia local. Amén, hermanos. Y por último, hermanos, ¿cuándo debemos de celebrar la cena del Señor? ¿O por cuánto tiempo debemos de celebrar la cena del Señor? Bueno, hermanos, ahí en la escritura dice, véalo conmigo otra vez. Vamos a ir a ver las dos citas de Lucas 22 y, hermanos, el versículo 19 y el 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Ok? Allá, hermanos, en el libro de Romanos, el libro de Corintios, igual, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la comieras en memoria de mí. Y lo dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en verdad, hermanos, ¿hasta cuándo realizaremos, hermanos, la cena del Señor? Hasta que Él venga. Y hermanos, en verdad, la cena del Señor también, hermanos, implica, hermanos, o anuncia la venida de Cristo. Amén. Saben que cada vez que estamos participando de la copita del pan, estamos diciendo Cristo vendrá. Amén. Hermanos, con todo lo que tenemos hoy en día y todas las cosas que estamos viendo, yo creo, hermanos, que el Señor viene pronto. Amén. Yo creo que, hermanos, estamos nomás a cuestiones de, yo no sé, hermano, sería lindo que venga el Señor y nos lleve ya nomás, ¿amén, hermanos? Y nos iremos de este mundo, ya no tendremos que pasar por todo lo que sabrá Dios que nos espera todavía. Así que, hermanos, eso es en verdad un poquito, hermanos, sobre por qué lo de la cena del Señor, amén. Ahora, hermanos, la cena del Señor, de acuerdo a la Biblia, hermanos, se llevó a cabo con jugo y con pan. ¿Okay? Jugo de la vid, o sea, jugo de uva,
Yo sé que hay iglesias, lugares que lo hacen con vino y todo esto, pero hermano, todos estos detalles ahí para que usted y yo sepamos, hermanos, lo que es la cena del Señor. Y es una ceremonia, hermanos, es una fiesta de acción de gracias, es un recordatorio, es en memoria de Cristo Jesús. Amén. Déjenme nomás le enseño el Gálatas, tenía Gálatas aquí mis notas, Gálatas capítulo 5, y hermanos, el versículo 1, hermanos, que habla que, hermano, el Señor nos hizo libres. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Cristo nos hace libres del pecado, hermano, de cualquier pecado, de cualquier condición que el diablo nos quiere amarrar, nos quiere atar. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que por 430 años, hermanos, estuvo esclavo en Egipto. Amén. Pero un día el Señor llegó, y usted y yo conocemos la historia, usó a Moisés y los sacó, los llevó a la libertad. Y hermanos, el pueblo de Dios, por eso celebra, o el pueblo judío celebra la fiesta de las Pascuas. Nosotros celebramos lo que es la cena del Señor. Amén. Que nos da, hermanos, salvación, nos da sin duda gratitud, alegría, saber que Cristo nos ama y Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a terminar, hermanos, para llevar a cabo la cena del Señor. Vamos a orar, ¿ok? Señor, te agradecemos en esta mañana por esta oportunidad de reunirnos aquí en este lugar con los hermanos que han llegado aquí a la casa de Dios. Gracias por este primer servicio de la mañana que hemos estado llevando a cabo a las 10 y bendice el segundo a las 11:30 que estaremos llevando a cabo con los hermanos que llegarán y también en la tarde. Señor, te agradecemos el saber que somos parte de la gran familia de Dios. Saber que tenemos parte, Señor, de lo que Cristo realizaría hace 2000 años atrás, ahí en esa última cena. No nomás lo ordenó a la iglesia que lo llevemos a cabo, no nomás Él quiere que todos los salvos, los bautizados lo hagamos y en la iglesia local, sino que lo sigamos haciendo hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, porque eso implica, Señor, que todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús tiene el regalo de la vida eterna. Es salvo, no por los méritos de uno, sino en verdad, por el regalo de Dios que ha sido dado en Cristo Jesús. Yo no sé si habrá alguien en esta mañana, aquí en este lugar, que dijera, pastor, yo no estoy seguro de mi salvación, yo no estoy seguro 100% de mi vida espiritual, que si yo llegara a morir, que yo iría al cielo. ¿Habrá alguien aquí en este grupo de hermanos que dijera, pastor, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón? Ahí es donde está. Déjame ver su mano en alto. ¿Habrá alguien? Alguien a lo mejor en las redes. Alguien allá que nos está viendo en alguno de los canales. Si usted no es salvo, mi amigo, mi amiga, ¿por qué no le pide a Cristo que le salve? ¿Por qué no le dice, Señor Jesús, salva mi alma, perdona mis pecados? Te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Créalo por fe. Señor, bendice a continuación la cena del Señor, el compañerismo, la comunión, la acción de gracias, Señor, que estamos, Señor, recordando que debemos de tener tanto acción de gracias hacia nuestro Dios. Gracias pues por este tiempo aquí en Cristo Jesús te lo pedimos. Amen. Amén.